Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de aborto legal. El aborto legal es parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres en nuestro país. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la ilegalidad y criminalizar a las mujeres que abortan repercute básicamente en los procedimientos, es decir, no en la incidencia. Si nosotros criminalizamos a las mujeres que abortan, esto no va a inhibir su deseo de hacerlo, simple y sencillamente lo que hace es ponerlas en riesgo. Y es que es muy diferente abortar en una clínica privada, con todas las comodidades, con todo lo que se pueda ofrecer, a hacerlo introduciéndonos, por ejemplo, un gancho de ropa en la vagina, provocándonos desde una hemorragia, infertilidad o hasta la muerte. Hoy, en Ándale para que sepas, hablaremos del aborto legal. Acompáñanos. ¿La despenalización del aborto es compatible con la protección de la vida en gestación? En primer lugar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya han señalado que una protección a la vida en gestación no puede ser absoluta. Esta protección tiene que ser compatible con los derechos reproductivos de las mujeres, incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Este derecho está garantizado tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. En segundo lugar, hay que hacer una diferencia entre la protección de un bien jurídico como la vida y la protección de los derechos. Los derechos son para las personas ya nacidas, como los derechos reproductivos de las mujeres, que ya están garantizados en los tratados internacionales y en nuestra Constitución. En nuestro país, varios estados han reformado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción o la fecundación. Esta protección no puede interpretarse de forma restrictiva, tiene que ser compatible con los derechos reproductivos de las mujeres, no puede poner en riesgo su salud y su vida. Estas protecciones no ponen en riesgo las causales legales de aborto en los estados. Estas causales siguen vigentes. Finalmente, hay otras formas de proteger la vida en gestación. Proteger la vida en gestación tiene que necesariamente incluir proteger los derechos de las mujeres embarazadas. No podemos separar a las mujeres embarazadas del producto de la concepción. Tenemos que garantizar que ellas puedan elegir de manera libre y voluntaria sobre su maternidad y sobre sus derechos reproductivos. Esa es la forma de proteger la vida. Redefine tus ideas. Redefine México. En abril del 2009, en nuestro estado, el Congreso local modificó el artículo 1 de la Constitución local. Esto con la finalidad de preservar la vida desde la concepción. Así que Durango es uno de los estados que se maneja de esta forma. Pero vamos a ver qué nos dice Betty Valles al respecto. Hola, ¿qué tal? Me toca a mí ahorita en esta sección del programa hacer un comentario acerca de cómo se está contemplado el delito de aborto en el Código Penal de nuestro estado. En el artículo 350 se define quién comete el delito de aborto y dice que aquel que interrumpa la vida desde la concepción, o sea, que dé muerte al producto de la concepción en cualquiera de las fases del proceso, es el que comete el delito de aborto. Y está también dando en el Código Penal las sanciones que se van a dar para cuando el delito se cometa con el consentimiento de la mujer o sin el consentimiento de la mujer, en este caso. Luego también nos establece que para los que hayan participado en el proceso del aborto, en este caso algún médico, alguna enfermera, comadrón, comadrona o enfermera, entonces aparte de un delito también de una pena por el delito, se les tendrá
contemplado la situación de que se pueden inhabilitar de la profesión por un tiempo. Igualmente, si la mujer no tiene cómplices o alguien que le ayude al provocarse el aborto, de todas formas, la situación se penaliza para ella, porque provoca la muerte de un ser vivo, es lo que está penalizando el código en este caso. Y por otro lado, nos hace saber también las causales por las cuales, aún provocándose el aborto, este hecho no puede ser penado. Y son 3 de las causales que en general se establecen para la provocación de un aborto. Uno de ellos es que haya sido violada la mujer, o sea, que el producto de la concepción sea por una violación. El otro es porque haya un grave peligro para la salud de la mujer, que en este caso se contempla de esta forma. Y el tercero es cuando el aborto sea un aborto que no sea provocado, o sea, que haya sido lo que nosotros en derecho manifestamos como involuntario o culposo. En este caso, de ninguna forma habrá una pena para la mujer, aunque en este último caso se tiene que dar aviso al Ministerio Público. También la legislación nos establece que los médicos forenses, antes de practicar el aborto o cuando se den cuenta de que se vaya a hacer la práctica del aborto, tienen la obligatoriedad de hablar con la mujer y decirle los riesgos a los que está expuesto y también las situaciones alternativas que puede tener en caso de que decida no abortar. Y esto lo especifica muy bien el código y lo pone como una obligación para los médicos. Quiero también hacer el comentario de que aunque el código no lo dice, se está manejando la situación de que un médico que pueda intervenir en la práctica de un aborto en estos 3 casos que mencioné, que son sin penalidad, puede también ejercer su derecho de la objeción de conciencia, que quiere decir que si por sus principios personales o religiosos, etcétera, él no quiere estar presente en la práctica del aborto, puede excusarse y ya es una opción de la ley de salud aceptar esta situación para que ellos se puedan excusar de intervenir en la práctica de un aborto. Muchas gracias. Radio en línea, online radio, tu radio favorita, sintonízala. Usa la cabeza con inteligencia, piensa, reflexiona, redefine tu identidad, redefine México. Y bueno, Redefine México nace por ahí del 2010, más o menos finales del 2009. Nace de, quizá lo podría explicar ahorita mejor Nancy, la parte conceptual, pero el tema es, empezamos a viajar por todo el país, empezamos a generar foros, actividades en universidades, empezamos a reclutar gente que por lo regular no habla del tema de derechos sexuales y reproductivos, pero que está de acuerdo, es decir, que porque no se lo preguntan en público,
pero que no está en desacuerdo con los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales en general. Y entonces empezamos a viajar por todo el país haciendo una especie de reclutamiento de nuevos liderazgos ciudadanos no profesionalizados que no pertenecen a este ámbito, para que además se empiece a hablar desde un nuevo lenguaje de lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, cómo este lenguaje que ha ido cambiando, en los 70s era uno, era quizá más de golpe, en los 80s también se fue estabilizando, se fue institucionalizando en los 90s. Ahora con estas nuevas generaciones, en donde México es más de 30 millones de personas que tienen menos de 29 años de edad y que son los principales afectados en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, cómo se expresan ellos, qué piensan ellos y cómo se vuelven ellos mismos y ellas mismas líderes de estas redes. De eso se trataba Redefine. Ahora somos actualmente 16 estados, estamos creciendo a otros 2 o 3 estados más en este año, y la idea es eso, que sea gente con este perfil, gente que además pueda jalar otras partes de la sociedad que históricamente no han estado, además decir que estamos en estados de la República donde de igual forma esta lucha social casi no se toca. No se ha dado. Estamos hablando del norte, estamos hablando de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Durango, y en el occidente de Nayarit, de Sonora. Y además en qué contextos, ¿no? Exacto, en un contexto donde por lo menos los años anteriores han sido años de mucha violencia, donde los indicadores nos hacen ver que no está bajando, es decir, el que los medios no lo toquen no quiere decir que no exista, y cómo estos liderazgos salen a la calle y lo dicen, o bien cómo se generan estrategias que les permitan informar a la gente de su comunidad que tienen derechos sexuales, que tienen derechos reproductivos, más en un ámbito donde la violencia sexual se ha vuelto cotidiano. La violencia en general, pero la violencia sexual hacia las mujeres sobre todo y hacia los jóvenes se ha vuelto un cotidiano en sus vidas. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Quizá, como lo comentábamos, hasta que no aparece una violación sexual, te das cuenta de que es parte de los derechos humanos. Hasta que no abusaron un grupo criminal o el ejército u otras organizaciones de una población donde mujeres resultaron violadas sexualmente, entonces hasta ahí nos cae el 20 que son derechos humanos. Lo que nosotros queremos es que la gente se lo apropie, que entienda que no hace falta que exista esa violencia física, esa agresión física, porque hay muchas otras formas de agresión que están vulnerando estos derechos, que a final de cuentas son derechos humanos, que son derechos que México ha agarrado, que ha firmado, que no ha llevado a la práctica en su totalidad, pero que ya firmó en tratados y convenciones internacionales desde hace décadas. Entonces, ¿por qué no se están cumpliendo? Eso es parte del trabajo que hacemos. Y en cuanto a la doble moral, me parece que es brutal, y en esa parte le corresponde mucho a los hombres cambiar esa percepción. ¿Por qué quienes, por ejemplo, gobiernan dicen que hay que criminalizar, o es decir, proteger la vida desde la concepción, que es equiparar un óvulo fecundado con una persona en pleno? Qué difícil, platícanos eso. Eso se vuelve complejo, porque ese castigo, cuando se ve desde ese lado, solo le toca a las mujeres. Estos legisladores que dicen, o estos tomadores de decisión que dicen, debe de haber un castigo para quien interrumpa un embarazo, dicen, nosotros somos hombres y tenemos derecho a opinar porque le compete a 2 el embarazo. Sí, pero no le compete a 2 el castigo. El castigo solo le compete a la persona que interrumpe ese embarazo, y que es siempre una mujer. Entonces, está este juego siempre de la doble moral. Y yo me acuerdo mucho de una anécdota que leí en libros de historia recientes, de Pedro Salmerón, un texto donde él dice que Juárez era el guadalupano más devoto y que todos los domingos iba a misa, aunque lo vieran feo, pero que también afuera de la iglesia con toda claridad le decía a la gente, una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Y al Estado le compete regular todas estas funciones, y a la iglesia le compete quedarse en un espacio, ¿no? que es el que ya está establecido. Entonces, eso es lo que creemos que le está faltando a los tomadores de decisiones actualmente, y a una buena parte de la población en general, sobre todo los hombres. El aborto es un problema de salud pública que genera casi 47,000 muertes al año en el mundo. Por ello,
el acceso al aborto legal y seguro es una cuestión de justicia social e igualdad de género, que debe ser parte esencial de los servicios de salud reproductiva. Tan solo en 2010, el aborto fue causa del 11.1% de las muertes maternas en México. Existen 7 causales de interrupción legal en el país: violación, alteraciones genéticas o congénitas en el producto, imprudencia o culpa, peligro de muerte de la mujer, grave daño a la salud, inseminación artificial no consentida y razones socioeconómicas. Los estados con la legislación más restrictiva son Guanajuato y Querétaro. La causal de aborto por violación es la única reconocida en todas las entidades federativas. El Distrito Federal es la única entidad donde el aborto está despenalizado hasta la semana 12 de la gestación. En la realidad, el acceso a la interrupción legal del embarazo es precario o nulo. En los últimos 5 años solamente se emitieron 39 autorizaciones de aborto por violación en todo el país. Los abortos inseguros ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres que pueden, además, ser sujetas a procesos penales. Cada año aproximadamente 227 mujeres son denunciadas, aunque se haya tratado de abortos espontáneos. La mayoría tiene pocos recursos económicos y de información. En casi todos los casos, las denuncias son presentadas por personal de salud, que al igual que el de las procuradurías, maltrata física y verbalmente a las mujeres, tratándolas desde un inicio como criminales. Esto puede evitarse. Aborto legal y seguro en México. Sí hay derecho. Exígelo. Legalizar la interrupción del embarazo, el aborto, es un tema de justicia social porque son las mujeres pobres, sin recursos, las que realmente recurren a métodos que ponen en riesgo su salud y su vida. Las mujeres con recursos económicos de áreas más urbanas hacen estas interrupciones de los embarazos cuando toman esa decisión en los consultorios de los médicos particulares porque tienen por qué pagarlo. Por lo tanto, es decir, que unas mujeres porque tienen recursos lo puedan hacer y otras mujeres porque no lo tengan realmente generen problemas para su salud y su vida, es un tema de justicia social, es un tema de desigualdad que con la legalización podríamos resolverlo y la legalización no obliga a nadie a interrumpir un embarazo que no desea. ¡Redefine México! El aborto, en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, es legal en todo el país. En este sentido, en el 2006 se publicó la NOM 046, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esta norma es obligatoria en todo el país y contempla que los servicios de salud del Estado te deben de brindar atención en caso de que haya sido víctima de una violación sexual, dentro de ellas la interrupción legal del embarazo. Si fuiste víctima de violencia sexual, la Secretaría de Salud o el Ministerio Público te deben dar la pastilla anticonceptiva de emergencia, antibióticos y atención psicológica. No te deben tratar mal, hacerte sentir culpable, hablarte de religión o negarte los servicios de salud. Te deben dar una atención que te haga sentir cómoda y puedes pedir que te atienda personal femenino. Recuerda, si fuiste víctima de violación sexual, tú tienes derecho a la interrupción legal del embarazo. Si no te atienden la Fiscalía o la Secretaría de Salud,
puedes recurrir a organizaciones nacionales como lo es GIRE o Así hay mujeres en Durango. ¿Qué tal? Yo soy Gerardo Campillo y voy a abordar algo importante que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales, sobre todo lo relacionado con los medios de comunicación. Resulta paradójico que esta problemática, que es a todas luces un problema de carácter social, dadas las circunstancias que suceden hoy con las preadolescentes, con las adolescentes embarazadas, con las violaciones, con los embarazos no deseados, y con aquellos otros que tienen que ver con carácter socioeconómico, resulta que los medios son tratados de manera muy tendenciosa y muy segmentada. Esto pues tiene que ver con muchas cosas y con una traición de los medios y sobre todo por su carácter empresarial. Luego se olvida esto, se queda del lado de que los medios son empresas y esas empresas, como es normal, pues tienden y van en búsqueda de fines muy determinados y a veces lo social queda de lado. Y a pesar de que el debate, es decir, a través de organizaciones muy importantes, muy serias, instituciones, le han dado a la cuestión de la salud reproductiva y sexual, los medios como que se han quedado detrás. Y eso parece ser que no es en México. Si revisamos cómo se ha debatido estos medios en Argentina, en Chile, en otros países, pues como siempre parece que van a la ventaja y nosotros nos hemos quedado por ahí bajo las presiones, sobre todo de las cúpulas eclesiásticas, que aún, a pesar de que digan lo que se digan, siguen teniendo un peso social muy fuerte. De ahí pues yo siento que tiene que ver también con la negación de hablar del tema del aborto, por ejemplo. Y eso tiene que ver también con la desinformación. A mayor desinformación, mayor negación. Eso está comprobado. Y no nomás con el tema del aborto, tiene que ver con todos los temas, desgraciadamente. Los medios, a pesar de que dicen que son muy abiertos, de que son muy plurales, sabemos que en el fondo cumplen con intereses determinados y si bien el tema del aborto no está en su agenda, obviamente tampoco va a estar en la agenda política. Y mientras no esté en la agenda política, viceversa, no va a estar en la agenda de los medios. Eso también lo tenemos muy claro. Entonces, yo creo que aquí lo que pasa es, sobre todo, hacer entender a los medios que si quieren subir su credibilidad, hay que recordar que los políticos y los medios están muy desacreditados hoy en día. Y si los medios realmente quieren cambiar, sí tendrán que cambiar su discurso y sus espacios de debate y de discusión. El tema de los derechos sexuales y reproductivos tendrá que entrar y sobre todo de manera plural y abierta, no solamente a partir de lo que se les mueve o se les maneja desde las cúpulas gubernamentales, desde las cúpulas eclesiásticas. Yo creo que tienen que voltear a ver lo que pasa alrededor. Y esto es un problema cada vez mayúsculo. Más allá de la espectacularidad noticiosa de algunos casos que lo hemos visto con la cuestión de los abortos, más allá de eso, en todos los géneros periodísticos, sean revistas, periódicos, televisión, incluso en internet, el tema sigue siendo muy parcial. Es decir, no hay un debate amplio, no hay un debate abierto, las cosas no se dicen como son, siempre se van de manera sesgada y tendenciosa y entonces eso va provocando que obviamente este tema, más que abrirlo para ofrecerle sobre todo a las involucradas, en este caso las mujeres, mayor calidad de vida, lo que está pasando es que les estamos condenando a cosas que todavía hoy parecen como de la historia, ¿no? Es decir, creo que eso ya debe desaparecer. Lo que nos faltaba. Una marcha a favor del aborto justo frente a la casa de Dios. Insensatas. Padre Beto, ¿no sabe usted que la Iglesia ha declarado oficialmente que la mujer puede elegir el estado de vida que prefiera? ¿Ah, sí? ¿Y dónde dice eso oficialmente? Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes. ¿Gaudium et Spes?
Otra vez. El vientre de la mujer se ha convertido en el lugar más inseguro de México. ¡Vergüenza! Las mujeres tienen derecho a elegir si quieren ser madres o no. La Virgen María fue consultada para ser madre de Dios. ¿Sí? Sor Juana, estás al borde de la excomunión. Lata es sentencia. Incluso el derecho canónico, que es la ley de la Iglesia, no condena a muchas mujeres que abortan. ¿Qué sabes tú del derecho canónico? No es cierto que una mujer que aborta queda excomulgada automáticamente. La ley de la Iglesia se llama derecho canónico, y en el canon 1323 dice que no se puede castigar a la mujer, inciso 1, cuando es menor de 16 años, inciso 2, cuando ignoraba que infringía una ley, inciso 3, si actuó de manera accidental, inciso 4, cuando actuó presionada por miedo o para evitar un daño grave. ¿Saludaste a alguien? ¿Yo? Sí, tú. Yo no. Te vi. Pues vio mal. Pues no, yo te vi. ¿Y eso? Nada. El aborto es un problema de salud pública en nuestro país. Con este programa pretendemos darte las herramientas para que tú, y solamente tú, tomes la mejor decisión. Gracias por acompañarnos.